Bueno, entonces vamos a ver el músculo liso y cardíaco. Entonces vamos a tener aquí unas diferencias. Vamos a empezar con el músculo cardíaco. ¿Qué vamos a ver? Van a ser unas células como medio cilíndricas, raras, así como medio alargadas, con un núcleo en todo el centro, con un citoplasma con estrías transversales y con esas como ramificaciones. Importante aquí, en el músculo cardíaco hay diadas. ¿Qué significa que hayan diadas? Se refiere a que hay un túbulo T asociado a una cisterna terminal. Que es, las cisternas terminales son como bolsitas que tiene el retículo sarcoplásmico donde hay calcio, básicamente. Aquí, muy importante puse, las células de Purkinje son más grandes que los cardiomiocitos. Recordemos que las células de Purkinje están en la capa subendocárdica y las pues vamos a ver más pálidas que los cardiomiocitos y más grandes. El músculo cardíaco va a estar localizado pues en toda la pared del corazón, pero también va a estar en la desembocadura de las grandes venas, ¿cierto? Que son las venas que llegan al corazón. La capacidad de regeneración del músculo cardíaco es nula, ¿cierto? Todo, toda lesión o daño que haya en el músculo cardíaco se va a cicatrizar eh, por los fibroblastos, ¿cierto? Entonces, como tal, no hay una capacidad de regeneración. Ahora, en el músculo liso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar células en forma de huso o fusiformes, que es lo mismo, que me parece excelente este dibujo. Esto es un uso, que es lo que entendí, es como lo que usaban para, como acá, a ver, aquí ponían como que hilos, y esto lo usaban como para, yo no sé si era coser o qué, pero esta forma es una forma fusiforme o una forma de uso, ¿cierto? O alargadas. Esta forma, muy diferente a esta, de célula cardíaca eh, muscular, esta célula muscular lisa, vea que tiene una forma así como medio alargada, como con una barriguita aquí en el centro. Eso es en forma de uso. Bueno, estas células musculares lisas van a tener un núcleo central alargado y un citoplasma claro y homogéneo. ¿Qué pasa? Las células del músculo liso pues tienen capacidad regenerativa, ¿cierto? Pueden hacer hipertrofia e hiperplasia. Ellas, cuando se contraigan, ellas van a dejar su forma, digámosle, en uso y se van a contraer así como de una forma rara. Y el núcleo pues también se contrae. Se le dice que esa célula pues así contraída tiene forma de sacacorchos. Yo no sé dónde le ven esa forma, pero tiene una forma así rara, ¿cierto? Que es cuando la célula se contrae. Aquí pues puse los ejemplos. Estas células musculares lisas pues están en vísceras, en todo ese sistema vascular, ¿cierto? Bueno, el, muy importante recordar, el músculo cardíaco tiene un metabolismo aerobio, ¿cierto? Que le da el 90% de la energía. Es decir, que el músculo cardíaco necesita oxígeno sí o sí. Y pues esa es la razón de por qué tiene tanta mioglobina. Y pues el glucógeno es la fuente energética del corazón, ¿cierto? Pero los triglicéridos representan la fuente principal de energía en su estado basal, que más o menos es como un 60% lo que aportan estos triglicéridos, ¿cierto? Entonces se nos dice pues que eh, para disminuir los triglicéridos en sangre, pues que hagan ejercicio aeróbico, ¿cierto? Caminar, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se da la contracción muscular en el corazón? En esas células cardíacas musculares. Bueno,
Esto es todo una serie de sucesos que se van dando uno después del otro, que van a terminar en la contracción muscular. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar primero? Primero se tiene que despolarizar la membrana celular, ¿cierto? Al despolarizarse la membrana celular, los canales de sodio activados por voltaje, pues entienden que cambió el voltaje, ¿cierto? De la membrana celular, que se despolarizó. Entonces se abren y el sodio entra desde el cito, pues como esa membrana, como ese líquido extracelular hacia el citoplasma, ¿cierto? Hacia el sarcoplasma. Ahora, esa despolarización pues se va a continuar por toda la membrana, ¿cierto? Toda la membrana celular. Y recordemos que los túbulos T son como huequitos en esa membrana celular. Entonces, pues la membrana de los túbulos T pues también se va a ver afectada por esa despolarización de la membrana celular como tal. Entonces, esa despolarización sigue por la membrana de los túbulos T, y los túbulos T tienen un receptor de dihidropiridina sensible a voltaje. Entonces, cuando siente que se despolarizó la membrana del túbulo T, esos receptores de dihidropiridina sensibles a voltaje se activan. Y al activarse, ellos cambian su conformación estructural, y lo que les permite convertirse como en canales de calcio funcionales, ¿cierto? Entonces, ese receptor de dihidropiridina sensible al voltaje, cuando se despolarizó la membrana del túbulo T, se convirtió en un canal de calcio para que entre el calcio desde la luz del túbulo T hacia el sarcoplasma. Listo. Importante ese concepto. Ahora, cuando el receptor de dihidropiridina hace ese cambio estructural, va a activar los receptores de rianodina, que la isoforma pues de receptores de rianodina en el músculo cardíaco es RIR2, ¿cierto? El RIR1 es en el músculo estriado esquelético. Ahora, cuando se activen estos receptores de rianodina, se va a liberar el calcio desde las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma. ¿Listo? El calcio que entra por los canales de calcio que en realidad son los receptores de dihidropiridina, ese calcio que entra no es significativo. El que realmente va a contribuir a la contracción cardíaca va a ser el calcio que sale desde las cisternas terminales hacia el sarcoplasma. Ahora, entendiendo eso, ¿qué pasa con el calcio? El calcio se va a difundir hacia los miofilamentos y se unen a la subunidad C del complejo troponina para que se puedan formar los puentes de actina y miosina. Ahorita lo vemos. Listo. Ahora, ¿qué pasa después de todo eso? Pues ya el calcio se tiene que volver a guardar, ¿cierto? Entonces el calcio se devuelve a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, donde se va a concentrar, ¿cierto? Donde se concentra, y pues la calsecuestrina lo va a... Las calsecuestrinas son la proteína fijadora de calcio, entonces digamos que lo va a capturar, ¿cierto? Y se va pues a quedar ahí guardadito. Ahora, ¿qué es eso de que el calcio se va a la subunidad C de la troponina? Veámoslo aquí. Ahí. La troponina va a tener tres subunidades, ¿cierto? Entonces imaginémoslo como un señor, ¿cierto? Un señor que está ahí en un tren, ¿cierto? Que se le va a caer una almohada, una maleta, ¿cierto? Entonces está el, el señor, ¿cierto? Que es la troponina. Se está agarrando del tren, que es el filamento de actina, a través de su subunidad I, que es esta, ¿cierto? La subunidad I. De ahí la troponina se agarra a la actina. Ahora, tiene una subunidad T, que digámosle que es otro bracito, donde está agarrando, digamos, la maleta, que es que es la subunidad T, que es donde la troponina se une a la tropomiosina. Listo. Que la tropomiosina es esta tira de aquí que está bloqueando los sitios activos
de los filamentos de actina, que son donde se va a pegar esta cabeza de miosina para realizar la contracción. Entonces vemos que la tropomiosina está aquí tapando sus sitios activos y la subunidad T de la troponina es la que está agarrando a esa tropomiosina. Listo. Y la subunidad C es pues donde se agarra el calcio, ¿cierto? Donde se une el calcio a la troponina. Ahora, la tropomiosina está bloqueando aquí los sitios activos de la actina para evitar que se pues formen estos puentes actina-miosina. Entonces, para que se dé la contracción, lo que decíamos aquí, el calcio va a unirse a la subunidad C para formar los puentes. Entonces, se une aquí el calcio, en este GIF, veamos, aquí llega el calcio y lo que va a hacer es, digámosle que activar esa troponina para que quite la tropomiosina de los sitios activos. Entonces, llega el calcio y la troponina mueve la tropomiosina para que deje libres los sitios activos de la actina. Cuando quedan libres los sitios activos de la actina, las cabezas de miosina dicen, uy, aquí fue. Entonces se meten a ese huequito, digámosle, y realizan la contracción. Recordemos, el músculo liso no tiene troponinas, tiene calmodulina. Que más adelante de pronto lo vemos, que la unión del calcio con la calmodulina es la que va a realizar pues, la contracción en el músculo liso. Pero aquí esto lo que estamos hablando es del músculo cardíaco. Esta fotico es para recordarles este túbulo T. Esto es un túbulo T, que vemos que es como un huequito ahí en la membrana celular que va y traspasa ese túbulo T. Y que tiene asociado a él una cisterna terminal, que son estas cosas, que son como bolsitas del retículo sarcoplásmico. Esto es una foto de un músculo estriado, esquelético, porque forman triadas. Vea que aquí es un túbulo T con dos cisternas terminales. Como no había otra foto, tocó esa, pero recordemos que en el músculo cardíaco se forman son diadas. Entonces es un túbulo T con una cisterna terminal. Bueno, entonces ¿cómo es la contracción en el músculo liso? Ya vemos la del músculo cardíaco. En el músculo liso se va a dar la contracción por la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, pues por una quinasa que va a estar, digámosle que activada por la unión del calcio a la calmodulina. Listo. El músculo liso no hay túbulo T, no hay triadas, no hay diadas, no hay troponina, no hay nada de eso. Lo que ella hace es que tiene pues esos filamentos de actina y miosina para contraerse. Listo, ellos no son bipolares. ¿Y aquí dónde está el lápiz? Bueno, ellos no son bipolares, sino que son como unos palitos que tienen. Imaginémonos aquí esta fibrita, ¿cierto? Tiene aquí unas cabecitas por todo este lado y aquí otras cabecitas. Entonces la fibra de abajo va a contraerse toda esta línea, con toda esta línea de abajo, y las cabecitas de arriba se van a contraer con toda esta línea de arriba, ¿cierto? A diferencia del músculo cardíaco, que solo tienen cabecitas aquí en las esquinas. Listo. Importante eso, buscan una foto, si no lo entienden, es fácil. Lo que ella va a hacer, como ellas no tienen cisternas terminales tampoco, ellas van a tener unas invaginaciones en la membrana celular que parecen caveolas, y así se llaman, son caveolas, y también tienen unas vesículas, que estas caveolas y esas vesículas lo que hacen es como un análogo de las cisternas terminales. Entonces, esas caveolas y vesículas lo que van a hacer es básicamente agarrar el calcio y liberarlo al sarcoplasma. Listo, del músculo liso. Importante, recordemos aquí, hay dos tipos de músculo liso, el músculo liso unitario y el músculo liso multiunitario. ¿Cuál es la diferencia? El unitario se contrae como una unidad, es decir, todos se contraen con lo mismo, ¿cierto? Para lo mismo y por lo mismo. Mientras que el músculo liso multiunitario, cada fibra es una unidad
separada, ¿cierto? Entonces se pueden contraer independientemente una fibra de la otra. En cambio aquí todas se contraen juntas. Aquí una se puede contraer y la otra no, ¿cierto? Entonces son independientes. ¿En qué músculos hay? Pues en el músculo, por ejemplo, ciliar del ojo o los músculos piloerectores, ¿cierto? Que son los erectores de los pues de los pelitos, ¿cierto? De los vellos. Ahora veamos las bandas, ¿cierto? Las bandas que hay en el músculo estriado. Acá van a ver unas bandas, ¿cierto? Está la banda A, la banda I, la banda H, la línea Z, la línea M. Usted me va a decir, ¿qué es eso? No entiendo nada. Voy a perder esa pregunta. Es fácil. Vea, entonces, tanto las bandas A como las bandas I van a tener como una línea que los separa por toda la mitad. Entonces, en las bandas I va a tener la línea Z, que es la que divide aquí por la mitad, ¿cierto? En las bandas A, lo que lo va a dividir aquí por la mitad se llama banda H, ¿cierto? La banda H le dio envidia de la banda A, entonces ella también tiene otra línea en la mitad de la banda H que se llama línea M, ¿cierto? O sea, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, ¿cierto? Como diría el filósofo el alfa. Entonces, en la mitad de la banda A está la banda H. Y en la mitad de la banda H está la línea I, ¿cierto? Ahora, importante de esto. La banda I va a tener los filamentos delgados, los filamentos de actina. Mientras que la banda A va a tener los filamentos gruesos, los de miosina. Listo. El sarcómero, que es como la parte más chiquita que se puede contraer, ¿cierto? Es como la unidad contráctil más pequeña que hay. Está entre dos líneas Z adyacentes, ¿cierto? O sea, una línea Z aquí, otra línea Z aquí. Esto es un sarcómero. Pues esto se sigue para acá, ¿cierto? Acá hay la otra mitad de la banda A y para acá hay una banda I. Entonces, desde la línea Z de aquí hasta la línea Z de aquí, imaginémoslo, hay otro sarcómero. ¿Listo? Entonces hay varios sarcómeros que son desde la línea Z hasta la otra línea Z, pues que le queda al lado. Y la mitad pues sería la banda A, ¿cierto? Ahora, sigue algo muy importante, los discos intercalares, súper esenciales para que funcione como un sinsitio, el músculo cardíaco. Entonces, los discos intercalares, digámosle que son líneas, ¿cierto? Son estructuras que están entre dos cardiomiocitos. Esos discos intercalares van a tener tres especializaciones de membrana, ¿cierto? Entonces va a tener unas zónulas de adhesión o uniones de adherencia, que es donde los filamentos delgados del sarcómero se fijan a la membrana plasmática. ¿Listo? Entonces, ¿qué es las uniones de adherencia? Donde el sarcómero se une a la membrana. Listo. Básicamente donde la actina se une a la membrana. ¿Qué son los desmosomas? Los desmosomas, digámosle que son refuerzos, ¿cierto? Son refuerzos para que las uniones adherentes no se rompan cuando hay una contracción de las células cardíacas. ¿Listo? Entonces es como un refuerzo, digámosle que es otro chazo pues para que no se rompan por la tensión de las contracciones cardíacas. Y luego tenemos las uniones comunicantes o de intersticio, que son las que realmente permiten la continuidad iónica de los cardiomiocitos. Y pues eso le permite funcionar como un sinsitio. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Básicamente esos son los canales, digámosle, las uniones que permiten que los iones vayan de un cardiomiocito hacia el otro, ¿cierto? Entonces, un mensaje de que una célula muscular cardíaca se contraiga le va a transmitir básicamente por la unión comunicante a la otra célula cardíaca adyacente que se deba contraer, ¿cierto? Eso permite que funcione como un sinsitio. ¿Cómo se ven? Ve,
Esto es un miocardio, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar los núcleos, ¿cierto? Digamos que es un núcleo, uno, a veces pueden haber dos, pero generalmente es un núcleo central, ¿cierto? Con unas fibras aquí ramificadas, ¿cierto? Vemos aquí, con las estrías transversales, que aquí las intentan mostrar, que son estrías así transversales, y entre un cardiomiocito y otro cardiomiocito vemos una línea. Está muy bien delimitada aquí. Vemos todas estas líneas, ¿cierto? Son discos intercalares. Listo, que es lo que permite que funcione como un sinsitio. Esto aquí pues les dejo un cuadrito aquí, que es muy bueno, como las diferencias del músculo esquelético, cardíaco y liso. Aquí lo importante es saber que el esquelético y el cardíaco pues son estriados, el liso pues no tiene estriaciones, el cardíaco y el liso tienen un núcleo central, generalmente es único, solo hay uno, eh, que el músculo cardíaco tiene diadas, tiene túbulos T, mientras que el liso no tiene túbulos T, y, y pues su forma de contracción es un poco diferente. Listo, ahorita la habíamos visto. ¿Cómo se comunican una célula con la otra? Que las cardíacos son por discos intercalares con sus tres especializaciones de membrana, mientras que el músculo liso son solo por uniones de hendidura, ¿cierto? Que es básicamente la que veíamos de ahorita, que es la única que permitía en realidad el flujo continuo de iones. Las características que el cardíaco tiene discos intercalares, mientras que el liso tiene cuerpos densos, caveolas y vesículas citoplasmáticas, que es lo que ahorita veíamos, que eran esos análogos como de las cisternas terminales, que eran los que permitían almacenar el calcio. Que el músculo cardíaco y el liso son involuntarios y tienen pues inervación del sistema nervioso autónomo. Y aquí muy importante, el músculo cardíaco no hace mitosis, no tiene capacidad de regeneración, eh, mientras que el liso sí hace mitosis y sí tiene capacidad de regeneración. Que el músculo cardíaco hace hipertrofia, si se le demanda pues, mientras que el músculo liso puede hacer hipertrofia e hiperplasia. Y eso sería todo por la histología del músculo liso y el músculo cardíaco.